descubrir el cielo. Y yo ni siquiera sabía quién era Jesús hasta que cumplí 30. ¿Qué te pasó, Jared? Dios mío, fue una experiencia increíble. Fui arrebatado al cielo cuando tenía 8 años. De niño era un lector voraz y siempre me gustó leer libros. Y en un momento estaba leyendo libros en mi habitación y al momento siguiente estaba de pie en el cielo. Estaba en el tercer cielo y podía ver la gloria. Era tangible. Estaba de pie en una calle de oro. Las calles del cielo se pavimentan con oro transparente, pero yo no lo sabía cuando tenía 8 años. Por supuesto. No lo sabía, así que incorporé esta experiencia a mi vida en ese momento y tuve un encuentro con el cielo. Aún no había hallado a Jesús. Él me llevaba hacia ese proceso y yo lo absorbí a mis 8 años. Y al mirar alrededor de ese hermoso oasis en el cielo, vi un árbol. Y este árbol está dividido en 2 lados de un río. Y pensé, es fenomenal. No tenía un antecedente de esto cuando tenía 8 años. No lo habías leído en la Biblia. No lo había leído en la Biblia. Y más tarde aprendí en la Biblia, en Apocalipsis 21, habla del árbol de la vida que llega a ambos lados del río. Así que mientras disfrutaba de la experiencia y absorbía lo que estaba a mi alrededor, lo siguiente fue que me encontré de pie en la sala del trono del cielo. Me rodeé de ángeles. Hasta donde pude ver, me rodeé de ángeles y cantaban Santo, Santo, Santo. Gloria a Dios en el cielo. Y era todo lo que escuchaba y lo adoraban. Y yo quería, con mi pequeño espíritu, ser capaz de participar, aprovechar en lo que estaba inmerso. Sí, pero siendo niño o a cualquier edad, ¿tuviste miedo en este increíble encuentro que tuviste? Eso fue lo más hermoso. No había miedo. Justo sabía dónde estaba y sabía de quién era. Y en ese momento, mientras estaba en esa sala del trono, sentí una paz perfecta, un amor perfecto. Y era tal como dice la Escritura, el amor perfecto echa fuera el temor. No había lugar para el miedo en el momento en el que estaba, y ni siquiera pasó por mi mente. Pero al estar ahí, me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viendo esta increíble experiencia? Y en ese momento me trasladé al regazo de Jesús y estaba sentado en el regazo de Jesús. Y él sonrió y me miró y tuvimos grandes conversaciones. Y esta es la mejor parte. Teníamos conversaciones que eran muy avanzadas para mi edad. Yo no estaba preparado intelectualmente para entender las conversaciones que tenía con Jesús. Pero lo que él hacía era prepararme y me estaba inculcando lo que necesitaría para mi camino con Cristo a través de él en mi ministerio. Fue tan valioso. Ahora, he tenido experiencias con tantas personas que he entrevistado que han estado en el cielo y que no recuerdan todo, pero a lo largo de su vida le sucedió que no solo esa información, sino muchos más mensajes fueron descargados en ellos y en momentos estratégicos se les revela. ¿Has comprobado que eso es cierto? Descubrí que eso es exacto lo que me ocurre. Y a medida que crezco en mi ministerio, que crezco en mi fe en Cristo y que confío en Él, Él me revela las conversaciones que tuvimos y me revela los siguientes pasos para el ministerio. Y es glorioso y notable que Él me lleva de la mano un paso a la vez. Y nunca siento que me quedo atrás porque es su siguiente paso y es su siguiente paso para mí. ¿Cómo terminó esa conversación con Jesús, por cierto? Fue gloriosa, lo recuerdo como si fuera ayer. Él trajo un tazón de fruta y lo colocó en la mesa frente a mí y pregunté, Jesús, ¿qué es eso? Y él me miró y dijo, este es el fruto de tu vida y este será el fruto de tu ministerio. Dijo, no importa lo que hagas y no importa dónde vayas, yo estaré contigo y nunca te dejaré. Jared, hay personas que amparará, es gentil, es amable y espera por nuestro sí. Le dirás hoy sí a Jesús y le permitirás que te guíe, que te tome de la mano y que te lleve a tu destino, al camino al que te llamó, a la persona gloriosa que fuiste creado para ser. Jared, ¿qué es
un ministro de liberación. Tú eres un ministro de liberación. Soy un ministro de liberación por la gracia de Dios. Los ministros de liberación profesan libertad. Entregamos el amor perfecto del corazón de Jesús a los individuos que lo necesitan desesperadamente. La gente camina por la vida con traumas de su linaje generacional, cosas que hacemos en nuestras vidas que causan traumas en nuestros cuerpos, que invitan al enemigo a nuestras vidas. Administramos el amor perfecto de Dios para traer la libertad a esos individuos para que puedan experimentar la vida al máximo. Jared ha descubierto el poder en el ministerio de liberación y luego descubrió que la ciencia le daba la razón en breve. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio es sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Jared Knott fue instruido cuando estaba en el cielo para compartir lo que va a compartir con ustedes ahora. Dios sabía que ustedes lo verían. ¿Cuál es la ciencia de la liberación? Es algo notable. La ciencia de la liberación traslada lo que hemos conocido por tanto tiempo acerca de la Biblia y administra la liberación y lo que Jesús formó. Introduce eso con una luz nueva y fresca, donde la ciencia y la academia comienzan al final a mostrar que la Biblia fue auténtica todo el tiempo. Pero es importante que entendamos que la Biblia no necesita confirmación. Y lo que es tan sorprendente es que tú tienes documentación de la ciencia, de grupos reputados que apoyan lo que acabas de decir. Sí, es correcto. No soy un científico, soy un ministro de liberación. Pero Dios me dio la habilidad de leer documentos científicos. Puedo leer revistas médicas y así entender lo que está sucediendo en la comunidad científica. Dios nos dio la capacidad de asociar eso, al fin, con lo que la Escritura revela y nos enseña todo el tiempo. Ahora la gente acude a ti o adquieren tus sedes para una sanidad de tipo emocional y espiritual. Dime qué suele pasar con ellos. Se sorprenden. La gente se fascina cuando vienen a nuestro ministerio para recibir liberación, sanidad espiritual y salen con la bendición de una sanidad física extra. Como si esperara que el ministerio de sanidad fuera algo diferente y separado. Y al orar por ella, fue curada de su espalda de inmediato. Y también recibió su sanidad espiritual de la opresión demoníaca sobre su vida y salió como una persona totalmente diferente. Bueno, saben, la ciencia y la comunidad médica dicen que si tienes un problema emocional, vayas con un psiquiatra. Correcto. Si tienes un problema físico con tus huesos, ve a ver un ortopedista. Pero tú dices que Jesús no necesitó hacer eso. Nunca vemos en las Escrituras a Jesús compartimentar la sanidad. A lo largo de la Escritura, sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Sanaba al ciego para que pudiera ver, pero también lo liberaba de los demonios en su vida. Y eso lo vemos en las Escrituras. A donde quiera que fue Jesús, no era uno o lo otro. Él no dijo, este grupo de individuos que sanan van aquí y este grupo que necesita ayuda para liberarse va por allá. Él se ocupó de todos ellos. ¿Qué dice la ciencia sobre cómo reacciona nuestro ADN a nuestros pensamientos? Esta debe ser una de las revelaciones más increíbles que hemos visto, donde la ciencia confirma la Biblia. La Biblia dice, sean transformados por la renovación de su mente. La palabra transformado es una transformación física y literal, tanto como una transformación espiritual. Y ahora vemos en la ciencia que nuestros pensamientos cambian nuestro ADN físico. Te hablaré de un estudio que se hizo en la Universidad de Emory. Lo que este estudio realizó o nos mostró fue que cuando tomamos dos cajas de Petri separadas, una caja se puso en un espacio y la otra caja se colocó en otro, y al grupo de participantes en el área 1 se les dijo que
pensaran positivamente en la presencia del ADN. Y en la otra ubicación, al grupo se le dijo que pensaran negativamente en odio y esos temas. Y esta es la pieza valiosa. Jesús dice, transfórmate con la renovación de tu mente, y vimos que en presencia de la positividad, el ADN se alargaba y quedaba en reposo, en paz. Pero en la otra habitación, ante la negatividad y el odio en el ADN se estrechaba y contenía. Y esto es una imagen de cuando la Escritura dijo, transfórmate por la renovación de tu mente. Lo entiendo. Sí. Es una revelación sorprendente de la ciencia. Háblanos un poco de la ciencia del perdón. Puedo ver que te gusta. Amo el perdón. Sí se nota. Amo con locura el perdón, porque el perdón abre la puerta a la sanidad y nos permite identificar exacto dónde están los problemas y dónde ha entrado el enemigo y dónde se ha establecido. La Universidad de Stanford ha realizado un estudio en las últimas 2 décadas que concluye que el perdón cura el cuerpo, sana la mente, sana el corazón. Así que la falta de perdón, el mantener eso en nuestro cuerpo, nos llevará a la presión alta, a una enfermedad cardíaca, a insuficiencia renal y a otros problemas, a desórdenes del sueño. Y la ciencia está mostrando que cuando perdonamos, esas cosas pueden ser sanadas. Y cuánto más en el nombre y poder de Jesús. Amén. Si la ciencia encontró que estas son leyes del universo, por así decirlo, Sí. ¿cuánto más hay cuando tienes al creador del universo detrás de este perdón? Amén, amén. Llegamos al punto en que la Sociedad Americana del Cáncer ya prescribe la terapia del perdón para el tratamiento del cáncer. No usan lenguaje cristiano, No lo solo hacen. dicen que para deshacerse del cáncer hay que perdonar. ¿Tienen pruebas de que esto Tienen ocurra? pruebas, por eso lo prescriben como parte del tratamiento, porque funciona. De acuerdo, ahora hablemos de algo difícil. Perdón por no tener el tiempo para entrar en detalle sobre todas estas cosas. La ciencia del miedo. Sí. El mundo usa el miedo para controlar, para detener al cuerpo de Cristo, para impedirle a la gente que pide recibir desesperadamente a Jesús. Pero el miedo por sí mismo es perjudicial para el cuerpo. ¿Y sabías que el American Journal of Managed Care publicó un artículo en el que decían, ¿Es secular? ¿Esta es una organización científica? secular? Y publicaron un artículo donde dicen el miedo, el trastorno de ansiedad general en específico, que es un derivado del miedo, no tiene buenos tratamientos. Y me sorprende que la ciencia reconozca eso. Por supuesto, pero esto confirma la Biblia. La Biblia dice que no tengamos un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo es un espíritu. No podemos tratar un espíritu con algo físico. Una aspirina no ayudará. Correcto. No podemos darte Tylenol para el miedo. Y por eso intervenimos y ahora entendemos la ciencia. Las personas que viven bajo el miedo crónico viven bajo altos niveles de cortisol, presión arterial alta, problemas de sueño, problemas renales. Pero cuando podemos entrar y removemos el espíritu de miedo que se apoderó de sus vidas, que los mantuvo cautivos por tanto tiempo, Jesús es quien los libera y viven en libertad y se van durmiendo normalmente. Se van con una presión sanguínea normal. Se van con una... ¿Tú lo has visto? Lo vemos. Jesús dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Nos basamos solo en las escrituras. La ciencia simplemente confirma la escritura. Y cuando nos encontramos con alguien que está atado y oprimido por el miedo, como lo están tantas personas en nuestra cultura ahora, tenemos las herramientas y los recursos para hablar con el espíritu ofensivo, en este caso el miedo, y tenemos la autoridad y el poder que Jesús dio a los discípulos en Mateo 10:1 para expulsar ese espíritu de miedo. Y declaramos la sanidad, declaramos la restauración sobre el cuerpo y declaramos la sanidad en abundancia. ¿Qué hay de la ciencia de la renovación de la mente? Está esa ciencia. Sí. ¿Qué aprendemos? Sí, enseñamos a renovar la mente. Claro, hablamos de que nuestros pensamientos impactan de lleno cada célula de nuestro cuerpo. Oye, después de escuchar esto, ya nunca podré ver la renovación de la mente en la Biblia de la misma forma.
cuando descubra lo que está sucediendo cada vez que renuevas tu mente a la palabra de Dios o proclamas las Escrituras. Pero adelante. Piénsalo de esta manera. Renovar tu mente es cambiar la construcción física de tu mente. Y cada una de las 75 trillones de células de tu cuerpo. Filipenses 4:8 es la fórmula. La Escritura dice, piensa en estas cosas. Todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es excelente, todo lo que es admirable. Piensen en estas cosas. Y así es como enfocamos nuestros pensamientos en la pureza. Ahora piensas que esto es espectacular y lo es la vida, es la comprensión crítica que proviene del cielo. Pero la siguiente es la que te dejará boquiabierto. La ciencia es una palabra que nunca he oído, debo admitirlo, epigenética. ¿Qué significa eso? Epigenética es una palabra que significa el estudio de la transferencia de la herencia generacional a lo largo de la línea de sangre. Se trata de... ¿Hay una ciencia que estudia eso ahora? Hay un estudio sobre esto, no es bíblico, pero la ciencia está descubriendo que hay marcadores en nuestro ADN que pueden ser rastreados generacionalmente y que se colocaron ahí por nuestros antepasados que experimentaron un trauma o tal vez le abrieron la puerta al enemigo. Y cuando ese trauma ocurrió en el linaje de nuestros ancestros, marcó nuestro ADN. Y lo que la ciencia dice es que ahora se transfiere por el linaje generacional. Esto se refleja en la Escritura cuando dice los pecados de los padres serán visitados hasta la tercera y cuarta generación. Pero lo que vemos también es que el estudio de la epigenética ya ha descubierto que hay formas de eliminarlas desde una perspectiva médica. Estoy hablando de eliminarlas desde una perspectiva de Dios, donde hablamos de las maldiciones generacionales, hablamos de los traumas y hacemos que se restablezcan a nivel del ADN, restaurando a la persona a la perfección que Dios quería. Pero tú sabes que este perdón sobrenatural, la liberación sobrenatural, no va a tomar décadas ni millones de dólares para gastar con médicos. Puede ser tan pronto como te decidas. Es tan maravilloso. La biología molecular sostuvo la creencia de que somos nuestro ADN. Nada puede hacerse, nada podemos hacer al respecto. Y tú dices, ¡mentira! Así es. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros para hablarle al ADN, para hablarle al trauma que está en nuestro ADN y hacer que se reinicie y que esos traumas se derrumben y ya no impacten a los hijos de Dios. Cuando Él ora, o la gente oye sus enseñanzas y oran las oraciones después de Él, dame un ejemplo de algunas de las cosas que le suceden a la gente. Sí, por supuesto, es un honor. Hemos visto individuos que han sido curados y sanados de cáncer. Hay un individuo en particular que recuerdo porque oramos por su cáncer de boca y el cáncer se desprendió. Oramos por otro individuo que estuvo en coma, que no podía participar en la liberación por su cuenta. Oramos por su linaje generacional y al día siguiente ella despertó totalmente sanada y restaurada. Oramos por otra mujer que experimentaba un trauma en su estómago, no diagnosticado, no podía recibir el alta de los médicos e identificamos generacionalmente que había problemas en su ADN. Oramos por su línea de sangre generacional, expulsamos las maldiciones y vimos una restauración y liberación en su vida. La mayor prueba será cuando tú ores, cuando te sientes bajo esta enseñanza y veas los mismos resultados. Eso es lo esencial. ¿Y yo qué? Pero la verdad es que cientos, si no miles, se han sentado bajo esta enseñanza y se han liberado de cosas de las que los doctores decían que no te podías liberar. Está en tus genes. Puedes hacerlo. Ya ora. Es un honor para mí orar. E incluso mientras hablo a sus vidas, estoy viendo que hay individuos que observan esto y que están identificando
el trauma generacional que está en su linaje familiar, y el Señor quiere que digas que eso no te corresponde. No debes llevarlo más a cuestas. Y quiero declarar ahora que ese trauma generacional está a punto de sucumbir en el nombre de Jesús. Y ahora te agradezco, Señor, que todos los que nos ven y escuchan están hechos maravillosamente. Yo declaro sobre ustedes lo que la palabra de Dios dice, que fueron creados a la semejanza de Dios, que fueron llamados a representar el reino de Dios en esta tierra. Le hablo a los puntos de entrada demoníacos en tu linaje familiar justo ahora, y los cierro y ordeno que todas las experiencias traumáticas se desprendan de tu código genético ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ti que no eres el resultado de tus genes heredados, que no eres una persona defectuosa por diseño. Yo declaro que la enfermedad genética no es el plan de Dios para ti. Declaro la verdad sobre tu ADN, tu vida y tu espíritu. Fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste hecho de forma extraordinaria para un propósito. Le hablo sanidad a tu código genético en este instante. Ordeno que toda enfermedad genética sea removida de inmediato. Te ordeno que todas las marcas en tu ADN que se hayan adherido en cualquier parte de tu linaje familiar hasta la 10ª generación y más allá sean removidas y dejen tu cuerpo ahora. Y Dios, está escrito que cuando te pedimos sanidad, gentiles a través de Jesucristo, a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu por la fe. Es decir, cualquiera que hace a Yeshua su Señor, tiene acceso al favor sobrenatural de Dios. Ahora, como los ancianos solían decir en casa, el favor no es justo. Sé que no es correcto, pero simplemente significa que el favor no se trata de igualdad, se trata de acceso. Los que accedan al favor de Dios tendrán acceso a las promesas eternas de Dios. Tendrán acceso al poder de Dios, tendrán acceso a la bondad de Dios. Pero aquí está lo bueno: 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encanta. Ahora, Dios te mostró lo que pasará este año en este país en referencia al favor. Y luego, justo anoche, Él te habló. Dime sobre eso. Literalmente, el Señor me despertó muy temprano esta mañana, y eso es un milagro en sí, por cierto. Y Dios me despertó, y Él me dijo: hijo, quiero que vayas ahora y leas Salmos capítulo 22, verso 28. Dije: bien, Señor, y he leído eso antes, pero había algo diferente al respecto, había algo casi misterioso en el texto, y llegué al verso, y de pronto estoy leyendo las Escrituras, y la revelación me llegó. La Biblia dice en Salmos 22, 28, que Dios es el Rey. Su reino está sobre toda la tierra, y Él es el gobernador de las naciones. Y lo poco de hebreo que sé es la palabra Meshá, significa alguien que tiene dominio sobre otro. Y esta es la clave. En el 2014, donde estamos ahora, Dios dice que hay 2 reinos que existen en la tierra actual. Está el reino de la luz y está el reino de la oscuridad. Nuestra habilidad de caminar bajo las bendiciones depende de cómo nos alineamos. Recuerda, cuando a este país nos conocían como una nación de Dios, incluso en la moneda, una nación bajo Dios. En otras palabras, mientras estuvimos bajo el gobierno de Dios, América caminaba en el favor de Dios. Pero lentamente Sid ha ido saliéndose del gobierno de Dios, y nos hemos cambiado al gobierno del hombre, que es el gobierno de la oscuridad. Y al hacer eso, literalmente, ponemos un corcho en los cielos y detenemos la lluvia sobre la nación. Afecta el dinero, afecta el poder político, afecta la habilidad de tener empleo, la economía. Todo se afecta. Y los últimos días, solo aquellos que se alineen con la agenda del cielo caminarán bajo un cielo abierto. Ah, bien, sí. El país continúa en el curso en el que va. Esto nos afecta a nosotros si estamos en el país que ha perdido el favor de Dios. ¿Aún podemos caminar en el favor como individuos? Recuerda que dije el favor no es justo. Y significa esto. ¿Recuerdas? Egipto era una pequeña nación hace un tiempo atrás. Y en Egipto había un lugar llamado Gosén. Era un territorio geográfico en el centro de Egipto. ¿Cierto? Y los árboles eran los mismos, el agua era la misma en Gosén,
Todo era lo mismo en Gosén excepto una cosa. En Gosén las personas estaban bajo el gobierno de Dios. Y nota qué pasa. 9 plagas cayeron en Egipto y completamente destruyeron el sistema de la economía nacional, su sistema socio-religioso. Pero en Gosén las personas estaban bajo un toldo de protección divina de Dios. Y como está en el Antiguo Testamento, es ahora los que accedemos al favor de Dios. Y ¿sabes qué es lo interesante? La palabra Gosén en hebreo significa acercarse. Y esta es la clave, Sid. La intimidad con Dios es la clave. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso para mí? Wire vio directamente a la cámara. Proclamó que tus televidentes experimentarían un evento sobrenatural muy pronto. Nos sorprendió esa declaración y nos sentimos animados por la promesa. En cuestión de 30 minutos desde la palabra profética de Paul Maguire, recibimos una llamada telefónica del banco y nos dijeron no solo que nos habían aprobado una modificación del préstamo, sino que el banco también reduciría la hipoteca principal más de $350,000. Alabamos a Dios inmediatamente por su poder milagroso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y Keenan Bridges no tiene oportunidad. Es más, le dijeron que nunca pasaría del segundo grado. ¿Qué hizo la diferencia, Keenan? Verás, tenía una madre que oraba, pero también tenía una madre que leía la Biblia. Y una de las cosas que revolucionó mi vida fue un simple principio bíblico antiguo llamado meditación. Déjame explicar lo que significa. La Biblia dice en Salmos, el primer capítulo, que es el primer capítulo que memoricé de la Biblia, dice: «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos, sino que se deleita en la ley, su Torah, y en su ley medita día y noche. Es como el árbol plantado a la orilla de un río». Y comencé a meditar en la Biblia. Y las personas no me creen cuando les digo esto, pero Dios literalmente me dio inteligencia sobrenatural. De pronto, por meditar las Escrituras. Esa es la palabra hebrea haga, significa hablar en voz alta, significa musitar, significa gemir. Así que tomaba mi Biblia y caminaba por la casa y comenzaba a citar las Escrituras. Las decía sobre mí mismo, sobre mi mente. Soy un hombre bendecido. De pronto entendí matemáticas, pude entender el inglés, pude entender la literatura y la ciencia. Y Dios me llevó de pasar más tiempo en el salón de castigo que en el salón de clases. De tener más problemas de conducta de los que puedes creer. No solo a graduarme de la preparatoria, lo que pensé que nunca haría, sino obtener una beca para la universidad. Y ahora, en realidad, voy por mi doctorado. Y es algo asombroso. Eso solo pasa por el poder de la palabra de Dios. Me dijiste que solías ir por ahí a donde fueras con una Biblia y la leías en voz alta. ¿En realidad hiciste eso? Estaba loco, sí. No tenía nada que perder. Mejor era expresar la palabra de Dios. Y ahora, esto es tan importante de entender. La palabra de Dios tiene poder creativo. Y lo que no sabía entonces como adolescente era que el favor de Dios en realidad se libera a través de las palabras que expresamos. La Biblia dice que una palabra dicha como conviene es como manzana de oro con figuras de plata. En otras palabras, cuando expresamos la palabra de Dios sobre la vida, ponemos las cosas en movimiento, alineamos la vida con la agenda celestial de Dios. Lo llamo alineamiento celestial. Y casualmente comienza en la boca. Y cuando aprendemos a decir lo que el cielo dice, la vida comienza a verse como el cielo quiere que se vea. Y es lo que me pasó. Y cuando enseñas esto, ¿qué es lo que le pasa a Keenan? Es maravilloso para Keenan, pero él dijo, de acuerdo con la palabra de Dios, y Dios no hace distinción de personas. Lo que Dios hizo por Keenan, Él quiere hacer más por ti. Dime sobre el músico que escuchó tu mensaje y lo que le pasó a él. Había un tipo, es un músico por contrato, pero en realidad no le iba bien. Tenía problemas en su familia, problemas en sus relaciones, no podía encontrar trabajo, nada pasaba. Él escuchó este mensaje y comenzó a declarar las promesas de Dios sobre su vida. Una y otra vez su familia
Y esto es lo que pasó. Al declarar las promesas de Dios sobre su Hola, familia, de pronto una disquera lo llamó y le dijo, ¿dónde has estado? Él dijo, aquí he estado. Le dijeron, oímos algo de tu música y queremos ofrecerte un contrato discográfico. ¿qué necesita? ¿Y qué crees? Dinos qué quieres y lo haremos por ti. Y ahí está, de la nada, algo comenzó a pasar en su vida. Y vemos esto todo el tiempo. Sí. Hubo otra mujer que Sí, era tengo parte de experiencia nuestro en ambas ministerio. Su hijo no podía encontrar trabajo. sí, por favor. Ni siquiera un trabajo. Entiendo. Tenía un registro criminal. Y de pronto ella estaba tan desesperada que dijo, Dios, tengo que hacer algo. Ella se aferró al favor y comenzó a declarar el favor sobre su vida. Y ella dijo que mi familia, ella tomó la mano de su esposo y de su hijo y oraron en la sala. Ella dijo, somos bendecidos con Abraham. Abraham es nuestro padre y somos hijos de Abraham. Adivina qué pasó. ¿Qué? Ese mismo día, el hijo obtuvo trabajo por primera vez en meses. Pasó la revisión de antecedentes sobrenaturalmente. El caso que tenía unas 6 semanas después, el juez lo vio en la corte y le dijo, algo es diferente en ti. Él dijo, ¿estás cansado de verme, hijo? Y contestó, sí. Sí, señor. Y el juez anuló el caso. Anularé tu No caso, fue a eres la libre de cárcel. irte y Ese dar es algo el así. poder del favor de Dios. Dime, tú sabes qué se siente caminar en el favor y ya sabes lo que es creer. Cuando te acabas de casar... Oh, por Dios. brevemente, ¿qué pasó? Volvíamos de la luna de miel. Sonreíamos, nuestras caras brillaban, y llegamos a casa y descubrí que perdí mi trabajo. Deseaba que fuera temporal, pero en realidad se puso peor. Terminamos perdiendo el lugar donde vivíamos, perdimos el auto, y ahora vivíamos en un pequeño apartamento sin puertas. Y pues decía, Dios, debe haber más que esto. Estaba frustrado, y de pronto Dios comenzó a lidiar con mi corazón. Y Él me habló casi en voz audible de Jeremías 29:11. Caminaba afuera, veía las estrellas, y Él dijo, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Y yo dije, Dios, pero esto parece más una calamidad. Dios dijo, no, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar. ¿Y qué crees que hizo, Sid? ¿Qué? Y creo que Él quería esto para alguien más. Comenzó a decirme, da. Y pensaba, tal vez es para mi vecino. Creo que las Te señales diré se cruzaron. No olvides eso. Pero cuando volvamos, voy a dejar que Keenan te diga qué pasó con él. Pero lo más importante, le voy a pedir que ore una oración sobrenatural sobre ti, que agite cada célula de tu cuerpo y comenzarás a caminar en lo sobrenatural de Dios. No natural, no carisma, favor sobrenatural cuando volvamos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi hermano de 71 años estaba hospitalizado por neumonía y tuvo una recaída fuerte. Su hígado y riñones se colapsaron por la sepsis. Incluso su corazón paró. Fue resucitado y puesto en un respirador y soporte de vida. Unos momentos después de que escuché tu transmisión de la canción de Ricardo Sánchez, No ha terminado, mostraste varias escenas de recuperación, incluyendo a una mujer que se quitaba la máscara de oxígeno de la cara. Ahí supe que eso también pasaría con mi hermano. Hice una oración simple de sanidad. Ayuda y lo deja mudarse a uno de sus apartamentos en un área no muy deseable. Y luego Dios le habla a Keenan. ¿Qué dijo Dios? Comenzó a hablarme de Jeremías 29:11. Literalmente caminaba en las calles por la noche por la frustración. Dije, Dios, debe haber algo mejor. Y Él me dijo casi con voz audible. Él dijo, sé los planes que tengo para ti. Y tuve esta experiencia una noche que miré arriba y parecía como si hubiera un halo, ¿de acuerdo? Nunca antes lo vi en mi vida. Y miré arriba y oí a Dios decir, esa es mi corona del favor. Y en Salmo 5:12 dice, Él rodea a los justos con favor, como con un escudo. En otras palabras, en hebreo, una corona. Y así Dios dice que ya estás favorecido por mí. Y lo que no entendí es que Dios trataba de enseñarme las bendiciones de Abraham. Él no quería que solo fuera bendecido. Dios trataba de hacerme una bendición. Es lo que le enseñó a Abraham. Voy a hacerte una bendición. Y hay una diferencia. Y Dios comenzó a decirnos,
que fuéramos de bendición para otros. Por supuesto que quedábamos en nuestro ministerio, pero Dios dijo siempre... No. ¿Cómo das si no tienes trabajo, no tienes auto, perdiste tu casa? ¿Cómo das? Debes verlo con Dios porque es lo que me dijo que hiciera. Muy bien. Y Él me dijo que diera. Y recuerdo un domingo estando en la iglesia. Había una madre soltera en la iglesia. Dios dijo, quiero que le des todo lo que te queda a ella. ¡Mira, Dios! Es el pastor. Yo pensaba, Hijo, mira. oh, diablo, te ato. Y Dios dice, no es el diablo, soy yo. Quiero que le des lo que te queda. Y así comenzamos a sembrar. Y como sabrás, de pronto hubo una reacción en cadena en el reino espiritual. Las cosas giraron a nuestro favor. Alcanzamos las bendiciones de Abraham y ni siquiera nos dimos cuenta. Las personas venían y decían, el Señor me dijo que le diera 200, el Señor me dijo que le diera $2,000. De pronto alguien nos dio un auto como el que perdí. De pronto, el pequeño negocio que tenía aparte, obtuvimos un contrato de $5,000 de la nada. De pronto, las cosas dieron un giro. Experimentamos la multiplicación sobrenatural. Mi esposa iba a la tienda con $20 y volvía con compras con valor de $150. Y preguntaba, ¿obtuviste vales de despensa o descuentos? Y ella me decía, no lo sé. Y así de pronto veíamos multiplicación divina, pero esa no es la mejor parte. Después de un cierto periodo de tiempo, Dios nos bendijo con más dinero del que habíamos visto jamás. Ahora estábamos en la posición de ser y yo quería hablar a alguien afuera. Hay alguien escuchando y diciendo, bueno, mi situación es tan mala, confía, estuve ahí. Pero lo que quiero decirte es que tus circunstancias no cambian la palabra de Dios, pero la palabra de Dios cambiará tus circunstancias. Pon tu fe en Él y ve el poder de Dios en tu vida. Quiero que me digas una clave brevemente, que ayude a las personas a caminar en el favor. La primera clave que deben tener es fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, dice así, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero algo de alguien que diga, ya hice eso de la fe, no funciona, así que ya no voy a tener expectativas jamás de que nada bueno me pase. Bueno, eso es lo que el enemigo quiere que creas. Él quiere desanimarte, quiere que estés frustrado. La fe no es una fuerza, no es una cosa ahí en el aire. La fe es la confianza en Dios. Y cuando confiamos en Dios, lo que hacemos es decir que su verdad es nuestra realidad. Cuando su verdad se vuelve la realidad, comenzamos a alinearnos con el cielo. Cuando te alineas con el cielo, puedes recibir lo que el cielo te ofrece. La primera clave es la fe. Déjame darte un ejemplo de lo que estoy diciendo. Nuestra iglesia hizo ayuno de 21 días. Durante el ayuno, no solo ayunamos de comida, ayunamos de palabras negativas. Las personas no tenían permitido decir nada negativo, no tenían permitido quejarse. Y había un joven ayunando con nosotros, y en su trabajo tuvo un problema. Contrataron una nueva gerente. La nueva gerente le dio un reporte negativo. Ahora su trabajo estaba en riesgo. De pronto, un día la gerente viene y dice, quiero llevar al equipo a almorzar, y quiero que tú me lleves, hablando con el joven. Y él pensaba, ¿en qué lío estoy? Y ahora conduce en el auto con su enemigo. Y ella le preguntó, ¿qué tienes que decir sobre el departamento? ¿Qué tienes que decir sobre todo lo que está sucediendo? Y él dijo, no tengo ni una queja. Él le dijo, no tengo ni una queja, agradezco tener trabajo, estoy bendecido. Ella se sorprendió tanto por lo que él dijo, que lo recomendó para un ascenso. Y en 2 semanas obtuvo un aumento y el ascenso. Yo quiero que ores ahora y proclames la palabra de Dios sobre las personas que nos ven. Quiero que sus vidas cambien comenzando ahora. A ti, tú que estás escuchándome ahora, y escuchas todo lo que decimos, la primera clave es fe. Número 2, debes tener una relación con Dios a través de Yeshua. Y eso significa intimidad con Dios. Los que caminan cerca de Dios experimentarán su favor. Quiero orar por ti ahora. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en nombre de Yeshua, bendigo a los que me escuchan y declaro el favor de Dios sobre tu vida, el favor sobre tu matrimonio, tus finanzas, tus relaciones. Libero las bendiciones de Abraham, ahora mismo, que trae riqueza y no añade tristeza. Desde este día en adelante, tu vida experimentará un vuelco sobrenatural. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. ¿Entendiste lo que Keenan dijo justo antes de orar por ti? Tú debes
tener una relación con el Dios vivo. Él quiere sonreír sobre ti. Pero tú, debido a la falta de conocimiento de las buenas nuevas, el Evangelio, tú piensas incorrectamente, piensas sobre los errores que cometiste. Dios dice, si confíe, cielo. Es más, soy adicto al aire impregnado del cielo. Quiero más y quiero que tengas más y más. Mi invitado ha descubierto un asombroso encubrimiento de nuestro gobierno y del Instituto Smithsoniano para esconder evidencia de que el darwinismo es falso. Y él te lo va a exponer ahora porque ya es tiempo de que esta evidencia sea presentada a la sociedad. Ley, ¿quién es tu amigo? Bueno, sí, es un cráneo, el molde de uno, que obtuvimos en Paracas, Perú. Vimos literalmente cientos de estos allá. Pero, ¿sabes qué es lo asombroso? Eso lo sabremos en un minuto. Pero este cráneo no es completamente humano. Verás, hace muchos años, Dios le dio a L.A. un mandato. Y él le dijo que estudiara como en los días de Noé. Explícanos qué es eso y explícame qué descubriste con tus estudios. Jesús nos dice que será como los días de Noé cuando regrese. Cierto. Y claro que los ángeles caídos bajaron en Génesis 6 a tener sexo con las mujeres. Y su descendencia son los Nefilim. Y yo creo que estos Y cráneos... Nefilim significa gigantes, los gigantes. Bueno, esa era una de las características. Ah, bien. Luego tuvieron diferentes características. Bien, y estos Nefilim, y verás, siempre me pregunté, no sé si igual tú, cuando estudias la Biblia oyes a Dios decir, destruye a las personas de Canaán, destruye a las personas de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios no tuvo piedad de ninguna de estas personas? Debe haber una buena razón, explícalo. Bueno, la razón simplemente es esta. Ellos lidiaban con un híbrido demoníaco conocido como un Nefilim. Creo que hubo muchas incursiones diferentes, ¿sabes? Génesis, mencionaste claro Sodoma y Gomorra. Luego, cuando fueron llevados a Israel, la tierra de Canaán, ¿quién estaba ahí? Los Nefilim estaban ahí. Y el mandato siempre fue el mismo. Y de nuevo, los Nefilim eran ángeles caídos, tuvieron sexo con las mujeres humanas y produjeron estos gigantes y este híbrido, por decirlo Híbrido, así. seguro. Y bueno, si Dios no se deshacía de ellos, ellos gobernarían la tierra. No solo eso, hubieran contaminado el genoma del Mesías. Ese era el fin del juego, en especial en Génesis 6 con la inundación. Bien, y tú has encontrado algunas asombrosas investigaciones en artículos de periódicos de los 1800 y los 1900 sobre ese Nefilim. Dime sobre él. Bueno, creo que había Nefilim. Sabemos que hace 100 y 150 años, cuando los colonizadores iban al oeste, encontraron tumbas, y primero todos creían que eran nativos americanos. Bueno, ellos cavaron esas tumbas y encontraron que medían 2.7, 3 y 3 indígenas. Y cuando hablas con un nativo americano, te dirá eso. Oh, no, había una raza de gigantes que nos precedieron. Estaban aquí cuando llegamos. Eso, verás, nunca escuché sobre eso. Siempre escuché que eran los nativos americanos, pero esto es incluso el folclore, historia nativo americana. Hablaban de... Dime una de las cosas que oíste sobre esto, de los nativos americanos. Una de las cosas, la tribu Paiute, por ejemplo, hubo una raza de gigantes caníbales. Eran muy grandes y los Paiute pelearon contra esos gigantes. Y en ese tiempo ellos los llevaron a una cueva y prendieron fuego a la boca de la cueva y eliminaron esa tribu de gigantes. Lo más interesante es que aún existe esa cueva. Dime sobre el Smithsoniano y los huesos que tienen. Ellos los encontraron y pueden ser de Nefilim. Sí, por supuesto. Descubrimos que caso tras caso tras caso, a los que medían 2.7... 3 y 3.3 metros, los smithsonianos se los llevaron, confiscaron los huesos y los pusieron en contenedores y se los llevaban para nunca volver a ser vistos. Tenemos caso tras caso tras caso. Pero si yo fuera el Smithsoniano, esa sería mi exhibición principal.
Y ¿Qué? la razón... ¿Cuál puede ser la posible razón para que los alejaran de la vista pública? Bueno, la razón es en realidad muy simple. El smithsoniano se apega al paradigma darwinista, el punto de vista darwinista, y ellos creen en el darwinismo. Lo que se oponga a eso, lo que se oponga debe desaparecer, enterrarse, completamente quitarlo de la vista. Y esto, claro, va contra la teoría darwinista. ¿Por qué? ¿De dónde vinieron esas personas? No es del estrecho de Bering, ese pequeño paso. Cuando en la edad de hielo ellos llegaron al estrecho de Bering, eso contradijo toda la teoría por completo. Estas personas vinieron de otro lugar. Y yo creo que las tribus en Norteamérica y Sudamérica son los remanentes de la tribu Nefilim, que Josué y Caleb sacaron de la tierra prometida cuando la conquistaron hace 3.500 años. Pero aguarda un segundo, si ellos asesinaron a toda la población, ¿cómo pudieron migrar entonces a los No Estados asesinaron Unidos? a toda la población. Es razonable que al comenzar a entrar a la tierra prometida, los gigantes vieron qué pasaba, que los israelitas primero que nada, el poder del Todopoderoso, y ellos aniquilan a todas las tribus. Y los amorreos puede ser, y tal vez los fereceos por acá. Algunos dijeron, debemos salir de aquí. Algunos huyeron al norte y tenemos una pista que creemos que sigue eso. Algunos huyeron a través del Océano Atlántico. Y los trabajos de Thor Heyerdahl, por ejemplo, prueban que puedes navegar con la corriente de Egipto y terminar en Sudamérica. Pero ¿sabes qué? Incluso hay una gran documentación sobre eso. Encontrarás un sistema entero de comunicación anterior a la Internet, sobre arquitectura que nadie podía saberlo entonces. Cuando volvamos lo explicaremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora... Testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Estaba desconsolada porque perdí mi trabajo y recibí el seguro de desempleo. Pero Sid, como resultado de ver tus programas, lo único que hacía era regocijarme y Dios comenzó... Especialmente en Perú y en los Estados Unidos, son parcialmente humanos. Bueno, este cráneo se ve de humano, excepto que es alargado. Puedes ver la forma observa los lados del cráneo, suben. Un cráneo de humano normal consiste de 4 partes. Son el frontal, y por cierto, estas son suturas. El frontal, luego hay otras suturas que dividen el parietal, que es la parte central, en 2 partes. Y luego, claro, el occipital, la parte trasera. Lo que ves aquí es la parte frontal, la cual está muy alargada y tiene ese raro hueso rígido arriba. Y luego, donde debería haber 2 parietales, solo hay un parietal. Vimos muchos cráneos allá, con estas características. También creemos que es un cráneo femenino. Los cráneos masculinos son como esto, mucho más largos y mucho más robustos. Tú hiciste una asombrosa investigación científica de los distintos colores de pelo. Dime sobre eso. Bueno, el cabello en la mayoría de estos cráneos es rojo. Son algo rojizos, color caoba. No deben estar ahí. ¿Por qué? De acuerdo con la teoría de Darwin, estas personas deben tener cabello negro porque cruzaron por el estrecho de Bering hace 10, 12, 20 mil años, como sea. Y este cabello es rojo, pero queríamos ver si el cabello estaba pintado, así que tomamos ejemplares y hay una máquina llamada espectroscopio de Raymond. Lo que hace es mostrar la estructura molecular de cada uno de los cabellos. Y tomamos una muestra de cabello humano. Tomamos el cabello rojo de la momia, y luego tomamos un cabello pintado, un cabello humano pintado, y luego tomamos un cabello de un hombre que asegura haber sido secuestrado por alienígenas, y lo forzaron a tener sexo con un híbrido. Así que tenemos 4 cabellos. La muestra de control salió así en una gráfica, ¿sí? De acuerdo. El cabello humano hizo esto. El ejemplar pintado hizo esto. Hasta el techo. Pero aquí es donde se pone interesante. Y en mi opinión, une lo que pasaba en la antigüedad con lo que sucede ahora. Los días de Noé, la presencia de los ángeles caídos, el cabello rojo y el cabello híbrido. Hicieron esto en la gráfica.
de la misma forma por toda la gráfica hasta el final. Luego desaparece. Y no olvides que este cabello vino de un cráneo de hace 2500 años. La Biblia habla donde los ángeles caídos tuvieron sexo con las mujeres del hombre. Ahora, dime sobre la investigación que haces en Perú y especialmente lo que descubriste bajo la Iglesia Católica. Bueno, está en este lugar en particular llamado Guaitara, que está a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar, literalmente en medio de la nada. Ahí están estas antiguas ruinas megalíticas, y sobre estas ruinas está construida una iglesia Ayúdame, católica. ¿qué es una ruina Lo siento, megalítica? Una ruina megalítica es un trabajo en piedra antiguo, bloques muy grandes de piedra, y las vemos por todo el mundo. Pero lo que es fascinante sobre esto es que cuando estás en la iglesia, es una iglesia católica, y hay íconos y estatuas y todo eso. Pero en la base de la iglesia, a un nivel de 2.4 metros, están estas piedras antiguas que están puestas sin mortero, y sus uniones son precisas. No puedes meter un cabello humano entre las piedras, y están en forma poligonal. ¿A qué me refiero con esto? Muchas formas de distintos lados. Ninguna piedra es igual. Estarías en dificultades para lograr ese tipo de albañilería en la actualidad. Puedes hacerla, pero ¿a qué precio? Y la tecnología que se hizo hace miles y miles años atrás solo desafía la imaginación. Había personas que en realidad no tenían la voluntad hasta donde sabemos. Ellos tomaron estos bloques de 4, 10, 20 y más toneladas y los